Bienvenidos al barrio donde el peligro es no querer irse. Aranjuez, comuna cultural de Medellín, en su ambiente se respira arte. Con Aranjuez. Medellín guarda las historias, nosotros te las contamos. Hoy un nuevo programa de Parche con Aranjuez para el mundo. Tenemos un invitado muy especial, porque Aranjuez guarda personajes de lujo. Hoy tenemos a don Guillermo Marín, un personaje que pese a las adversidades ha sabido sostenerse y mantenerse en el tiempo. Les presentamos a don Guillermo Marín. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Diego. Es un placer tenerlos hoy en mi casa. ¿Qué les cuento? Yo nací en San Vicente Ferrer, más o menos a hora y media de aquí de Medellín hacia el oriente, después de Guarne, en el 1944. Soy de septiembre, signo Libra. A los 7, no me voy a adelantar tanto. A los 4 años perdí la visión de ambos ojos debido a una meningitis como consecuencia de una fiebre muy alta que me dio un sarampión. Me atacó meningococo, me perjudicó la meninges, y cuando se tiene ese problema se puede quedar con alguna secuela. Yo tuve inicialmente 3 secuelas muy difíciles: la ceguera, parálisis infantil y también una demencia. Bueno, superado eso por la naturaleza o por un milagro de Dios, entonces ya teniendo 7 años, mi papá oyó decir que había una escuela especial para ciegos, y fue así como me matriculó con don Francisco Luis Hernández en 1952, febrero, para más precisión, del mes. Bueno, allí cursé la primaria, luego cursé 4 años de bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia, donde estudié con otros compañeros, pero solo hice hasta cuarto porque observé que a mi papá le estaba quedando muy difícil sostener también otro de mis hermanos que venía detrásito, y entonces a él sí le costeaban colegio particular, y entonces a él le quedaba supremamente duro poderme costear pasajes y cosas de esas. Bueno, luego me quedé un tiempo, digamos, en el vacío, no haciendo nada, hasta que llegó la oportunidad que, metiéndome un poco en la política, conocí a alguien que me ayudó más precisamente, y para guardar gratamente la memoria, de doña Alicia Ángel de Restrepo, que llegó a la Cámara, y ella me había prometido que si llegaba a la Cámara, con mucho gusto me iba a colaborar con un empleo. Y efectivamente llegó a la Cámara, y la llamé y me citó para la casa de ella. Ya conversamos, me llevó a Coltabaco. En Coltabaco, en vista de que pasados unos días no me llamaban, llamé a doña Alicia, y entonces dijo: nos vamos para la fábrica de licores de Antioquia, donde tenemos un copartidario. Estaba Fabio Ortega Arbeláez de gerente, y allá ingresé en 1969. Trabajé durante 25 años desempeñándome en las manualidades de cartonería, como armada de estuches de lujo para el extranjero, armada de las divisiones para las botellas, y colaborando en todo lo que fuera la bodega de cartones. Me jubilé en noviembre, me retiré en
94, como les decía, con 25 años de trabajo, 50 de edad, lo que me daba por ordenanza del departamento la posibilidad de jubilarme con el sueldo completo. Disfruto de esa garantía que existía en ese tiempo. Bueno, contanos cómo fue tu primera experiencia, ¿qué recordás? ¿Cómo fue tu primera experiencia al llegar al Francisco Luis Hernández? Quería rematar, perdón, después de 6 meses de estar jubilado me nombraron gerente de la cooperativa de ciegos, la gerencié por espacio de 1 año, en el que me fue muy bien administrativamente, pese a no tener mayores conocimientos administrativos, pero con la colaboración de la gente y la inteligencia que le pusimos al asunto, nos fue bien. Bueno, mi primera experiencia en la escuela de ciegos fue que yo era el niño mimado, era el más pequeño, y entonces todo el mundo, Guillermito por allá, Guillermito por acá, y me orientaron, no me dejaron solo, porque la escuela es peligrosita y en ese tiempo no le enseñaban a uno la movilidad, que hubiera sido muy conveniente, pero porque la escuela tiene una serie de columnas que bordean un patio grande central, y entonces en las columnas pues muy fácil uno aporrearse, y de hecho no tan fácil que varios golpes modelaron mi frente porque a veces uno corriendo, a veces hacíamos carreras y entonces claro, se desviaba uno un poco del muro, se desviaba hacia el patio y ahí estaban las columnas recibiéndolo a uno. Bueno, también la impresión que le daba a uno el señor Francisco Luis Hernández, pese a que, digamos, en parte me mimaba, es que tenía una voz fuerte, como más bien despótica. Él era uno que decía, si la gente estaba jugando de manos, decía, vea, juegos de manos, juegos de villanos. Así con ese tonito picadito, fuerte. Pero en sí, pues era un gran maestro de muy buena formación, y allí estábamos internos, todo el mundo era interno allá, porque había gente del extranjero, había gente del Ecuador, Perú, de Panamá, de Nicaragua y de México. Entonces, porque creo que era la única escuela latinoamericana que se fundaba en este sector del continente. Entonces por eso se vinieron a formar acá. Entonces por eso éramos internos y porque mucha gente venía de los campos a educarse ahí. ¿Cómo era, don Guillermo, esa convivencia entre ciegos y sordomudos? Bueno, la escuela está dividida en 2 bloques. En un bloque primero hubo ciegas y sordas y en el otro ciegos y sordos. A mí ya me tocó cuando estaban ya la sección femenina, pasó al Instituto Montfort de Bello y quedamos solamente la sección masculina, los sordos donde estaban las ciegas y sordas, y los ciegos quedamos en el bloque de adelante, en el primer bloque. Bueno, ahí teníamos una convivencia pues totalmente muy sana, muy bonita, porque pues había supremamente había un entendimiento completo, porque imagínense, dormíamos
en dormitorios colectivos, teníamos la Santa Misa diaria, porque era un gran creyente de don Francisco Luis Hernández. Eso era de misa diaria, visita al Santísimo diario a la 1 de la tarde después del almuerzo, y Santo Rosario a las 6 de la tarde, y la bendición la gratitud a Dios por cada alimento, por el desayuno, almuerzo y la cena. ¿Cómo era la comunicación con los invidentes y el maestro Francisco Luis Hernández, y con los sordos y mudos y el maestro Francisco Luis Hernández? Bueno, ellos se entendían por el lenguaje de señas, con los profesores y con Francisco Luis Hernández. Y con nosotros sí, la comunicación verbal común y corriente, ya que afortunadamente quedamos no tuvimos problemas auditivos, entonces con él sí nos comunicábamos y nos daba las órdenes completamente verbales. ¿Tú con tu primer contacto con el braille cómo fue? Bueno, el primer contacto con el braille fue mediante un señor invidente bogotano, señor Luis Alberto Hoyos, me empezó a enseñar el braille. Nos dieron a conocer la pizarra, la regla braille, que si quiere ahorita hacemos una demostración para que quede un documental bien completo, tanto de lectura y como de escritura. Tanto que en febrero que ingresé, y ya en abril yo ya leía unas tarjeticas con mi mamá me mima y otras cositas donde decía casa, bueno, por medio de tarjeticas que me llevé yo para la Semana Santa para estar repasando en mi casa. Pero el contacto con braille no fue directamente con los puntos que forman el braille, sino con una regla que tenía unos rectángulos. Esa regla tenía unos rectangulitos, unos espacios, cada rectángulo tenía 6 puntos. 1, 2, 3 a la izquierda, 4, 5, 6 a la derecha. Y entonces con unos remachitos, porque tenía unos huequecitos para insertar unos remachitos, entonces le ponían a uno este arriba, la A, un remachito, 2, la B larga que llaman ustedes, que es labial, la C, uno a la izquierda, uno a la derecha, bueno, y así sucesivamente. Entonces ese fue mi primer contacto con la escritura y lectura braille, mediante una regla con rectángulos agujereados con los seis huequecitos para formar los 6 puntos, y entonces le ponían a uno el remachito, los remaches, y le quitaban un remache. ¿Qué letra es esa? Entonces uno ya decía, si le quitaban porque a esos 6 puntos que era la clave, si le quitaban el punto 2, por decir eso, quedaba la Y. Si le quitaban el punto, digamos el 2 y el 5, quedaba la X, porque quedaban los 2 de arriba y los 2 de abajo. Entonces, esa fue la manera como fue mi primer contacto con el sistema braille. Ya después de dominar esta regla de madera con rectángulos y remaches, ya sí pasamos directamente a la pizarra, porque ya teníamos el tacto acostumbrado a esos remaches. Entonces ya podíamos entrar a unos
digamos, a unos puntos más pequeños, que son los que se hacen con el punzón, con la pizarra braille. Bueno, pasando un poco al maestro Francisco Luis Hernández, ¿qué recordás de su biografía? ¿Qué recordás de la vida del maestro? ¿Cómo llega Francisco Luis Hernández a desarrollar la primera escuela para limitados sensoriales de América Latina? Él, por algún medio, conoció que el ciego y el sordo podían estudiar. El sordo mediante lectura labial y mediante, claro que el lenguaje de señas se fue desarrollando mucho después, pero más que todo era el lenguaje labial, para que la persona, el sordo, viera el movimiento de los labios y aprendiera a, digamos, a distinguir las palabras. Bueno, el maestro Francisco Luis Hernández nació en Fredonia, Antioquia, donde fue también músico de la banda municipal de allá. Él dice que era clarinetista, cosa que nunca le conocí yo pues en el colegio, desde luego, que eso ya no le tocaba a él, porque tenía una orquesta muy bien montada, una orquesta y unos coros formidables que lograban competir con los del seminario menor y con los de la metropolitana, y todo eso ganaron concursos y todo, porque era muy bien dirigido por el maestro Jesús María Valencia, un cartagüeño ciego, que vinculó Francisco Luis Hernández ahí. Cuando se graduó en la Normal de Varones como maestro, conoció pues de la enseñanza del sistema braille, y entonces se propuso montar la primera escuela de ciegos y sordos en un corredor que le cedieron en la Normal de Varones. Allí empezó con 2 o 3 ciegos y 2 o 3 sordos, hasta que poco a poco fue escalando, hasta que logró que construyeran la escuela de ciegos y sordos en el lugar donde está, porque él la fundó el 2 de marzo de 1925, se dio la primera clase en ese corredor de la Normal de Varones. Y ya para el 1935, después de tratar de influir sobre la Asamblea Departamental de Antioquia, lograr la construcción de la escuela de ciegos y sordos, que inicialmente, como les digo, era de 2 secciones, la femenina en un bloque y la masculina en el otro. Cuando yo llegué en el 52, ya la sección femenina había pasado a San Luis María de Montfort en Bélgica. Bueno, don Guillermo Marín estudió, se hizo grande, hizo una vida, trabajó en la fábrica de licores de Antioquia, se casó. Coméntame todo ese proceso, ¿cómo fue tu proceso para llegar a tener una esposa, unos hijos y para tener una vida normal? Ya les comentaba inicialmente que había ingresado por medio de la política a la fábrica de licores de Antioquia. Allí desarrollé labores durante 25 años, pero ya sintiéndome con independencia económica, fue cuando conocí a mi señora Ligia Ocampo Hincapié, mi señora, mi esposa de toda la vida, mi ángel guardián. Ella fue aspirante a monja en 2 comunidades, pero en una de ocasión en que ya le dieron como un descanso, unas vacaciones, como era vecina mía, nos conocimos, charlamos, nos conocimos
de una manera muy particular. Ella estaban albergando un primo que estaba recuperándose de un balazo que le habían dado en el municipio de Sonsón, de donde son ellos, mi esposa y su familia. Entonces estaba recuperando en la casa de ella. Entonces yo iba a jugar dominó y a charlar con él, y entonces Ligia, muy atenta, y le conocí su humildad, y fue así como nos hicimos amigos inicialmente, de diciembre a abril, amigos, de diciembre del 71 a abril del 72, amigos. En el abril del 72 a diciembre que nos casamos, novios, y de ese diciembre del 72 hasta hoy día, 50 años y unos meses, que afortunadamente lo celebramos bien celebrados el año pasado, con una fiesta que nos hicieron los hijos acá, y con un paseo a Buenos Aires, Argentina, donde yo soñaba desde niño, o desde que ya me hice aficionado al tango, soñaba con ir algún día allá, y se me cumplió sin saberlo mis hijos, de que esa era mi aspiración, se me cumplió coincidencialmente. Pero es que Ando comete sinvergüenza, se robó una aspirante a monja y se la lleva de bodas de qué, de plata. Bodas de oro. Ah, de bodas de oro se la lleva para Argentina. ¿Cómo le parece? Bueno, don Guillermo, ya como para ir terminando, ¿qué prejuicios de la sociedad te tocó enfrentar con la relación con tu esposa? O sea, ¿cómo lo veía la sociedad? La sociedad toda la vida ya se ha superado mucho, pero eso era no con la familia de ella, porque siempre me admiró y nunca le hicieron pues reproche que con un ciego, que tal cosa, no. Pero la sociedad sí, la sociedad, uno pobrecito, el cieguito, todavía hay veces que le dicen a uno, no, que cómo lo dejan salir solito, que vean, que irresponsabilidad y que no sé qué cosa. Pero entonces uno fue superando eso, no haciendo caso omiso a esas palabras lastimeras y de diminutivo, porque se acostumbra mucho entre nosotros, el cieguito, el cojito, el sordito. Entonces eso se fue superando y uno ayudó a superar eso en entrevistas, en boletines de la fábrica, en todos los lugares donde me ha tocado actuar. Bueno, Guillermo Marín es amante del tango, pues ya vimos que no solo trabajó en la fábrica de licores, contanos los pecaditos, ¿también te la tomaste? Sí, donde no me jubile acabo con ella. Donde me dio la cara con ella. Bueno, don Guillermo, dentro de todo lo que has hecho nos contabas que también tenés libros de poesía, que tenés poesía escrita. Contanos cómo ha sido tu proceso de poeta. Mi proceso de poeta, eso nace de la inspiración que ha tenido uno en diferentes momentos. Yo he escrito algunos poemas místicos, que son los que se refieren al Dios, a María, a los santos, en fin, poemas místicos, poemas románticos, casi todos, poemas eróticos, los que hablan del amor apasionado y todas esas cosas, que ya les daremos de pronto a conocer uno de cada uno de esos aspectos. La Escuela de Ciegos y Sordomudos de Medellín, la primera que se fundó en el país y por lo mismo la que más dificultades ha tenido, cumple 28 años de ruda lucha a través de su vida. Es
escogido para la demostración del sistema Braille uno de mis poemas humorísticos, llamado A una cocinera. Amo mucho tus cabellos ondulantes y bonitos, pero lo que yo prefiero son tus deliciosos fritos. Tus maliciosos ojillos me envuelven en sus hechizos, mas lo que en verdad me arroban son los humeantes guisos. Al detenerme en tu cara luminosa y cristalina, pienso que mejor sería detenerme en tu cocina. Si beso tus tersos labios con un profundo cariño, recuerdo que por los míos pasa muy bien el aliño. Si te cojo por el cuello de una gran ternura pleno, paréceme que abarcase un buen pescuezo relleno. Contemplándote los hombros, sutiles y torneados, pronto vienen a mi mente unos huevos sancochados. Y cuando sobre tu pecho mi cabeza se repeche, olvidar yo no podría 1 o 2 vasos de leche. Al ceñirte el talle esbelto, movido sin vueltas brutas, se me vuelve agua a la boca soñando en jugos de frutas. Cuando meneas las piernas de una manera muy suave, en los muslos de una pava saborear solo me cabe. Al observar tu figura, ni muy carnosa ni seca, añoro, en fin, la comida con sal, pimienta y manteca. Perdona, mi cocinera, no es insulto ni ironía, es el cantar dedicado a tu labor cada día. Un trabajo silencioso, sin primas ni vacaciones, y a diario echando al fuego a quemar tus ilusiones. Esta es una pizarra Braille que consiste en una regla doble. En una van todos los puntos llena de puntos por debajo. Esto sale por debajo. Y aquí las celditas por las cuales uno se va guiando cuando va escribiendo. Entonces, en medio de las dos reglas se coloca el papel. Bueno, este es el punzón con el que se va a pinchar el papel para hacer las letras. Entonces escribimos de derecha a izquierda y luego al voltear el papel quedamos leyendo de izquierda a derecha. Don Guillermo, muchas gracias por hacer parte de este programa, que lo que busca es mantener vivas estas historias y mantener viva en la memoria de aquellas generaciones que vienen todo lo que nuestro territorio y personas como usted le han aportado a él. Con mucho gusto les agradezco que se hayan interesado en mi humilde persona. Siempre he colaborado con poemas y demás cuando me han citado al parque. He intervenido de la mejor manera, haciendo quedar bien nuestro arte. Con Aranjuez para el mundo, conoce sus historias, no resistirás todos sus encantos. Aranjuez para el mundo, conoce sus historias, no resistirás todos sus encantos.